Aplaudieron demasiado fuerte para ser un jueves por la mañana. Me quedé de pie junto a la mesa de la sala de descanso con un plato de papel en la mano, medio sonriendo mientras mis colegas me rodeaban con serpentinas chistes rancios y una tarta comprada en la tienda con el nombre equivocado escrito en un alegre glaseado azul. Feliz cumpleaños, Claire. Mi nombre es Clara. No Claire. No la nueva becaria. No la asistente de marketing con la que me confundieron el trimestre pasado. Clara Easton, directora de infraestructura estratégica. 12 años, 4 recuperaciones de mercado y 3 transiciones en la cúpula directiva. Y hoy me dieron una tarta con el nombre de otra persona y una ronda de aplausos que sonó más a distracción que a celebración. Gran día, dijo alguien dándome un codazo. Salvaste a Vanguard de marcharse. Todos te debemos una. Sonreí educadamente preguntándome si siquiera sabía lo que hice para evitar que esa cuenta se vaporizara la semana pasada. No lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Vieron el resultado, pero nunca el método. Elogiaron el resultado y luego despojaron el contexto. La tarta era de chocolate. Odio el chocolate. Lo mencioné una vez hace 2 años. Nadie se acordaba. Excepto que ahora yo sí me acordaba. Corté la primera rebanada mientras 3 personas lo grababan con sus teléfonos como si fuera una fiesta de jubilación. Al otro lado de la sala, Nicolette, una analista junior, a la que había mentorizado, evitó mi mirada. La vi mirar hacia la sala de conferencias de cristal al final del pasillo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Sin contacto, sin asunto. Tu regalo está en la sala de cristal. 11:30 en punto. Lo releí 2 veces. Eran las 11:02. Fuera de la sala de descanso todo parecía normal. Pero el aire tenía un peso extraño como un edificio conteniendo la respiración. Dejé el cuchillo. Me alejé de la pancarta y salí. No enfadada, no asustada, simplemente despierta. Porque fuera lo que fuera lo que me esperaba en esa sala de cristal, ya sabía una cosa. Esto no era una celebración. Era una advertencia disfrazada de glaseado. Y estaba a punto de hacer que se arrepintieran de subestimar a la única persona que construyó los sistemas que nunca pensaron en asegurar. A las 11:28 Santa M estaba fuera de la sala de cristal al final del pasillo. Desde fuera parecía estéril, paredes blancas, sillas pálidas, una mesa demasiado lisa. No había persianas ni sombras en las que esconderse. Solo visibilidad, la ilusión de la transparencia. Dentro ya estaban esperando. Lena Marwood, vicepresidenta de RR. HH. Se sentaba a la izquierda con su tableta apoyada frente a ella como un escudo. A su lado, Cal Beck, nuestro asesor legal, hojeaba una carpeta sin levantar la vista. Y en el extremo más alejado de la mesa se sentaba Mason Thorne, nuestro director de operaciones, con las piernas cruzadas y los dedos entrelazados, como si esto fuera solo una partida más en su día. No sonrió. Nunca tuvo que hacerlo. Empujé la puerta para abrirla. Clara canturreó Lena con un tono suave como un sedante. Gracias por acompañarnos. No dije nada. Simplemente me senté. Mason se aclaró la garganta. Seremos breves. Esta es una conversación confidencial sobre el futuro de tu puesto en Marlowe Systems. La frase golpeó con el peso de una guillotina en una bolsa de terciopelo. No afilada, simplemente repentina. Incliné la cabeza ligeramente. Mi puesto, Lena, intervino. Ha habido una iniciativa de reestructuración reciente. Tras una cuidadosa consideración, el equipo ejecutivo ha decidido eliminar el puesto de directora de infraestructura estratégica. Con efecto inmediato. Eliminar. Una palabra bonita para borrar. Sin aviso, dije. Sin traspaso. Sin rampa de salida. Simplemente vapor. No se basa en el rendimiento, añadió Cal, como si eso fuera una amabilidad. Esto es puramente por alineación con la visión estratégica en evolución de la empresa. Visión estratégica. Yo había escrito la mitad. Miré hacia la carpeta en las manos de Cal. Su esquina estaba deshilachada. Vieja, preimpresa. Esto no era una reunión, habían tomado la decisión hacía días. Me pregunté si habían encargado la tarta antes o después. Mason finalmente volvió a hablar.
Estamos preparados para ofrecer un modesto paquete de indemnización, siempre y cuando toda la información propietaria y la documentación de transición se devuelvan de inmediato. También encontrarás incluida una cláusula estándar de no denigración. Alcancé el sobre que Lena deslizó sobre la mesa. Mi nombre estaba bien escrito, esta vez. Clara Easton. Tinta negra. 12 letras, nada más. Ni un gracias, ni un reconocimiento. Solo mi nombre encima de un formulario de liberación, como si fuera un servidor que se retira de la red. Lo abrí lentamente, lo justo para que se deslizara una página. No era la indemnización, era un memorando, marcado como solo para uso interno. Transición de acceso a la infraestructura y propiedad del cliente de Vanguard, fase 2. Mi nombre no estaba en él, pero el de Kyle Penner sí, un consultor junior al que había formado hacía 6 meses. Brillante, inexperto, seguro. Recordé que me preguntó hace 2 semanas si Vanguard usaba Salesforce o un sistema personalizado. Yo había construido el sistema, desde cero, y ahora sería su nombre el que estaría asociado a él. Volví a meter el memorando dentro, doblé el sobre y lo guardé pulcramente en mi bolso. «¿Eso es todo?», pregunté. Mason asintió de una manera que logró ser a la vez despectiva y aliviada. Me levanté, tranquila, con la espalda recta. Cuando llegué a la puerta me giré ligeramente lo justo para que mi voz se oyera. Solo para aclarar dije: «Estáis eliminando a la arquitecta y entregando los planos al becario. Espero que alguien haya pensado en las tuberías». Y con eso salí, no derrotada, simplemente comenzando. Porque no me despidieron, me activaron, y se darían cuenta muy pronto. Para cuando volví a mi oficina, mi tarjeta de acceso apenas funcionaba, no completamente desactivada, solo lenta, el tipo de retraso que te hace preguntarte si es técnico o intencional. La pasé 2 veces antes de que la luz parpadeara en verde, un latido de vacilación integrado en el sistema, sutil. Entré. Mi salvapantallas brillaba en ambos monitores. El borrador de la hoja de ruta de integración para Vanguard todavía estaba abierto con el cursor parpadeando como un latido en la esquina. No me senté. En su lugar caminé hacia el archivador, que rara vez tocaba cajón inferior, al fondo detrás de las copias de seguridad de emergencia de los proveedores. Saqué una carpeta negra mate, sin etiqueta, sin logo. Solo años de documentación, diagramas de arquitectura, protocolos internos, niveles de acceso, contingencias de escalada, cada cliente que había estabilizado, cada crisis que había enterrado antes de que pudiera convertirse en un titular. Esto no era un seguro, era evidencia, todavía no sabía qué buscaba, pero algo en mí había cambiado durante esa reunión en la sala de cristal. No miedo, no ira, precisión. A las 12:44 p.m. apareció una invitación de calendario en mi pantalla. Asunto: sincronización de equipo. Revisión del plan de transición de infraestructura. Sin organizador. Sin lista de invitados. El cuerpo simplemente decía: se adjunta el acuerdo finalizado de Vanguard para su implementación. Por favor, revíselo antes del final del día. Abrí el archivo. 61 páginas. Detallado. Limpio. Listo para lanzar. Y cuando me desplacé hasta el final, dejé de respirar. Firma Kyle Penner. Cargo líder de supervisión de implementación. Ninguna mención a mí. Ni siquiera en el apéndice técnico. Los diagramas que dibujé a mano habían sido recreados en una plantilla diferente, pero podía ver mi lógica, mis patrones de enrutamiento, mi estratificación estructural. Mi trabajo, reempaquetado y rebautizado con un nuevo nombre y una tipografía limpia. Y supe por qué. Si Vanguard alguna vez preguntaba quién construyó el sistema, quién estabilizó su pila de datos y rediseñó sus flujos de trabajo. Marlowe Systems señalaría este contrato. Y yo no existiría. No en papel, no en la memoria, ni siquiera en los metadatos. Era más que traición. Era un borrado en progreso. Me quedé mirando la firma durante mucho tiempo. No porque me sorprendiera, sino porque no lo hizo.
Esto no era personal, era procedimental, y eso lo empeoraba. A la 1:12 p.m. abrí una red privada que no había tocado en años. Una carpeta segura de Dropbox enmascarada detrás de etiquetas señuelo. Borradores de operaciones Q2 y archivo de flujo de trabajo B3. Dentro había copias cifradas de cada contrato que había tocado desde 2018. No robadas, no propietarias, solo pruebas, de autoría, de impacto, de historia. Y escondida dentro había algo aún más importante, mi versión firmada del acuerdo de Vanguard, la real. Aquella donde mi firma, Clara Easton, estaba en la última página en tinta. La versión firmada antes de que reescribieran la narrativa. La había impreso el día que se cerró el trato. Les hice darme una copia en papel, solo una. Ahora vivía en mi maletín, sellada en una carpeta aparte con una versión escaneada y con marca de tiempo en mis registros sin conexión. Pensaron que podían reescribir la historia de origen. No se dieron cuenta de que yo escribí el primer borrador. A las 2:00 p.m. ya había comenzado a preparar mi siguiente movimiento. No venganza, todavía no. Posicionamiento. Redacté un correo electrónico inocuo a un antiguo enlace de clientes que ahora trabajaba en Bellinor Group, el competidor más cercano de Vanguard. Asunto. Un café exploratorio cuerpo solo para ponernos al día. Extraoficialmente. Curiosa por saber hacia dónde se dirigen vuestras prioridades este trimestre. Sin amenazas, sin susurros. Solo una migaja de pan. Pulsé enviar. Luego me recliné en mi silla con el contrato todavía abierto en la pantalla, el nombre de Kyle brillando en una fuente demasiado limpia para el trabajo que pretendía representar. Querían borrarme en silencio, pero yo sabía cómo hacer que un borrado fuera más ruidoso que cualquier despido. Solo necesitaba el silencio adecuado en el que caer. Y había terminado de esperar permiso para hablar. Eran las 6:12 p.m. cuando llegó el mensaje. No un correo electrónico, no un Slack. Un pin de Signal cifrado silencioso y deliberado. Estamos dentro. Llama cuando estés lista. Ve. Cerré la puerta de mi oficina, apagué las luces del techo y activé la configuración de privacidad en mi portátil secundario. Este no era de la empresa. Ni siquiera estaba en el radar de la empresa. Lo usaba para llevar a cabo lo que Mason Thorne llamaría consultoría de aficionado. Excepto que esta afición acababa de convertirse en la línea más peligrosa de su organigrama. Al otro lado de la pantalla parpadeaba el rostro de Vera Stone, jefa de asesoría estratégica en Laughlin Partners, la firma de consultoría boutique que había intentado ficharme hacía 2 años. Dije que no entonces. Dije que era leal. Dije que todavía creía en Marlowe. Qué curioso las cosas que solíamos creer antes de ver quién sostenía la goma de borrar. Buenas noches, Clara dijo con suavidad, sin pretensiones. Asentí una vez. ¿Recibiste los documentos? Sí. Y están más limpios de lo que esperábamos. Firmados con marca de tiempo y legalmente distintos de la versión revisada que Marlowe presentó a Vanguard. Borraron mi nombre, dije con voz neutra. Lo sabemos. Y por eso esto funciona. Pulsó una tecla en su lado mostrando una cláusula de una sola página en la pantalla. Contuve el aliento no por sorpresa, sino por reconocimiento. Cláusula 7.3. Activador de supersesión estratégica redactada hacía meses. Una hipótesis. Un plan de contingencia. Un cortafuegos que nunca pensé que usaría. Estaba enterrada en un inocuo acuerdo de consultoría entre Laughlin y un proveedor más pequeño adyacente al ecosistema de Vanguard. Por si acaso. En caso de que el puesto de Clara Easton sea formalmente disuelto o su autoría eliminada de los entregables de arquitectura firmados Laughlin Partners, se reserva el derecho exclusivo de primera revisión y soporte de asesoramiento de transición para los sistemas afectados en zonas de clientes mutuos. No era venganza, era preparación. Mi plan B se convirtió en su colapso. Supongo que no pides una firma, dije en voz baja. Vera sonrió. Ya tenemos una. Tuya. Todo lo que necesitamos ahora es un evento de despido. Hice una pausa.
Desde las 11:30 de esta mañana mi puesto ha sido eliminado. Eso servirá. Se inclinó ligeramente hacia adelante con los ojos agudos. ¿Entiendes lo que esto significa? Sí. No será ruidoso al principio, dijo. Vanguard no emitirá un comunicado de prensa. Nosotros tampoco. Pero en 48 horas revocarán el acceso a los sistemas de Marlowe. Iniciaremos la auditoría silenciosa. Y para el final de la semana, el equipo legal de Vanguard comenzará a redactar nuevos contratos contigo como asesora nombrada. No sonreí. No me moví. Pero algo dentro de mí encajó en su lugar. Control. No ruido, no rabia. Palanca. Del tipo que se afila con el silencio y se despliega con gracia quirúrgica. Terminé la llamada con un breve asentimiento, luego me senté quieta un largo momento. Dejé que el anochecer se reuniera alrededor de mi oficina. Dejé que el piso vacío se volviera más oscuro y silencioso. Pensaron que me habían acabado a las 11:30 am. No sabían que yo ya había escrito la contramedida del trimestre pasado en una cláusula que nunca se molestaron en leer. A las 7 p.m. había impreso 2 copias en papel de la cláusula de supersesión, una para guardarla y otra para entregarla. Sin mensaje, sin fanfarria, solo un pequeño sobre dejado en la recepción para la recogida por mensajería interna. A Consejero General, Marlowe Systems ATN, revisión de transición. Lo deslicé yo misma en la bandeja antes de salir a la noche. El aire exterior olía a lluvia y a tensión eléctrica. No miré hacia el edificio. Ya sabía cómo se veía cuando empezaba a desmoronarse. Después de todo, yo había construido sus cimientos. Y ahora había aflojado silenciosamente la primera viga. A mediodía del día siguiente, el silencio dentro de Marlowe Systems había cambiado. Ya no era tranquilo. Era pánico contenido del tipo que reconoces en reuniones perdidas, actualizaciones retrasadas y sincronizaciones rápidas, que comienzan con frases como: entonces, solo para aclarar, ¿quién es el responsable de esto ahora? Todavía estaba empleada oficialmente. No me habían escoltado fuera, ni revocado mi acreditación, ni enviado un memorando de salida. Y sin embargo, el sistema ya me trataba como un fantasma. Mi bandeja de entrada se estaba reduciendo, el acceso desapareciendo, las propiedades transferidas silenciosamente sistemáticamente. Pero lo que no se daban cuenta todavía no era de que la cláusula 7.3 ya se estaba moviendo bajo ellos. A las 10:08 p.m., un correo electrónico reenviado apareció en mi bandeja de entrada personal de una fuente anónima dentro de Vanguard. Reconocí el dominio, el bloque de firma, el tono seco, asunto congelación, urgente de acceso. Todo el acceso administrativo vinculado a Marlowe Systems debe ser revocado a la espera de una auditoría de cumplimiento externa. La documentación técnica será redirigida. Revisión de la propiedad por parte del cliente en curso. Con efecto inmediato. Lo leí 3 veces. Había comenzado. A las 12:42 p.m., el canal de Slack de integración de sistemas fue archivado. Sin aviso. Sin anuncio. El feed, normalmente vivo con notas de sprint e hilos de soporte, simplemente cesó. Observé cómo los hilos digitales de una máquina que yo construí eran cortados uno por uno. Y entonces llegó la represalia. A la 1:15 p.m., mi portátil del trabajo se bloqueó. Así de simple. Congelado. Sin acceso. Sin archivos. Sin aviso. Solo una pantalla negra y un bucle de reinicio que yo no había activado. Metí la mano en mi bolso, saqué mi portátil privado y me conecté a la red cifrada que había preparado semanas antes. Mis copias limpias seguras con marca de tiempo estaban intactas. Habían cortado el terminal equivocado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Clara. La voz pertenecía a Jenna Wyatt, una analista de sistemas silenciosa con la que había trabajado en la recuperación de Redline 2 años antes. Leal, precisa, ignorada. No perdió el tiempo. El departamento legal está tratando de localizar la cláusula de supersesión. No saben de dónde salió. Vanguard no responde.
Mason lleva 2 horas en su oficina con la puerta cerrada. Creo que están entrando en Barrena. Mi garganta permaneció quieta. ¿Y RRG? Pregunté. Dudó. Creo que están redactando tu despido. Hoy. Creen que detendrá las consecuencias. No lo haría. Esa era la cuestión. Le di las gracias. Colgué. Me senté quieta. Estaban en pánico, sí, pero también estaban tomando represalias. Silenciosamente, pero con creciente desesperación. Querían una decisión limpia, una narrativa que todavía los colocara en control. Pero esto ya no era control. Era reacción. Y estaban 2 movimientos por detrás. Aún así entendí cuál sería el siguiente movimiento, un último empujón para eliminarme legal y estructuralmente antes de que la Junta se diera cuenta. Antes de que alguien preguntara por qué Vanguard se preparaba para marcharse o quién activó la cláusula que ni siquiera había notado en la superposición de proveedores. No sabían que había copiado la cláusula a un destinatario secundario la noche anterior, el presidente del Comité de Auditoría de Marlowe. Una contingencia silenciosa. Por si acaso. Cerré el portátil. Afuera la torre de cristal brillaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro el suelo ya se estaba moviendo y esta vez no era yo la que caía. El sol de la mañana atravesaba las paredes de cristal de la sede de Marlowe Systems, proyectando largas sombras que se extendían por los pulidos suelos de mármol. Pero dentro del edificio no había calidez, solo un silencio frío y progresivo que presionaba contra cada puerta y cubículo, un silencio preñado del peso de algo que se deshacía. Lo observé todo no desde dentro de la torre de cristal, sino desde el tranquilo santuario de mi coche aparcado a varias manzanas de distancia en un garaje sombreado. El motor zumbaba suavemente bajo mis pies, un contraste con el caos que sabía que florecía dentro de esas paredes. El correo electrónico que había enviado 24 horas antes activando la cláusula 7.3, el activador de supersesión estratégica, había comenzado a tirar de hilos que nadie dentro de Marlowe Systems podía detener. A las 8 recibí el primer mensaje reenviado de un informante que deseaba permanecer en el anonimato, asunto congelación inmediata del acceso de clientes a Marlowe Systems. A partir de las 8 de hoy, todo el acceso de clientes y operativo concedido al personal de Marlowe Systems ha sido suspendido a la espera de auditoría y protocolos de transición. Esto incluye paneles administrativos, canales de comunicación con proveedores y sistemas de gestión de proyectos vinculados a Vanguard y cuentas asociadas. Se proporcionarán más actualizaciones. En cuestión de minutos, el zumbido habitual de la colaboración digital entre los equipos de integración de sistemas se evaporó. Los canales de chat que antes bullían con actualizaciones de sprint, colas de tickets y notas de lanzamiento, ahora yacían inactivos archivados con un rápido golpe de tecla. Las comunicaciones internas de la empresa se detuvieron bruscamente cuando el personal clave se encontró bloqueado de sistemas que una vez controlaron. La noticia se extendió rápidamente, no oficialmente, sino de boca en boca. Los slacks y susurros se convirtieron en preguntas furtivas en salas de reuniones que se habían programado solo para ser canceladas abruptamente. Llovieron correos electrónicos de gerentes intermedios confundidos. Los teléfonos zumbaban sin respuesta en los escritorios de los ejecutivos. Pero en ninguna parte hubo una declaración pública, ni un comunicado de prensa, ni una reunión de crisis anunciada, porque el colapso estaba ocurriendo en las sombras, silenciosamente, precisamente, quirúrgicamente. Observé desde mi coche con la mano apoyada ligeramente en el volante, el peso del momento asentándose profundamente en mi pecho. Esto no era venganza, era justicia entregada sin fanfarria, sin espectáculo. A las 9:15 AM recibí otro mensaje, más urgente. Asunto: renuncia del asesor jurídico con efecto inmediato, debido a serias preocupaciones éticas en torno a decisiones ejecutivas recientes, incluido el manejo de personal clave y obligaciones contractuales. Presento mi renuncia inmediata
como consejero general. Por favor, dirijan todas las consultas legales futuras al presidente de la Junta, Marcus J. Latham. Marcus había sido el último hilo que mantenía una apariencia de orden en el liderazgo de Marlowe. Su partida no fue solo un golpe, fue una señal de que el barco se hundía y hasta la tripulación lo abandonaba. Me recliné entrecerrando los ojos con tranquila satisfacción. Pensaron que eliminarme era un corte limpio. No se dieron cuenta de que fue el primer corte en una reacción en cadena. A las 10:05 a.m., los canales internos de Slack se filtraron de nuevo, esta vez mostrando mensajes frenéticos de empleados de Virgin Dynamics. Alguien más está bloqueado de los archivos de Vanguard. Esto es parte del tiempo de inactividad programado. Ningún aviso oficial, ninguna actualización de TI, solo silencio. He oído que el departamento legal de Vanguard se está haciendo cargo de las cuentas de Marlowe. Alguien sabe qué está pasando. Esto es más grande de lo que pensamos. He oído que la Junta está en sesión de emergencia. El CEO no ha sido visto desde las 8 a.m. Los rumores eran ciertos. Derek Reiner, CEO de Marlowe Systems, no aparecía por ninguna parte. Se rumoreaba que había sido puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación. Los ejecutivos que una vez sonreían en las reuniones de presupuesto y pronósticos trimestrales ahora hablaban solo en tonos cautelosos a puerta cerrada. Pero no me regodé. Simplemente observé. Porque el poder como el poder real no grita. Espera calculado y tranquilo mientras el mundo se reorganiza en torno a su ausencia. A las 11 abrí mi portátil cifrado y leí el primero de varios comunicados de prensa que llegaban a mi bandeja de entrada. La declaración oficial de Vanguard fue escueta pero inequívocamente clara. Con efecto inmediato, Vanguard Global ha rescindido todos los contratos con Marlowe Systems. Hemos contratado a socios alternativos para garantizar un servicio ininterrumpido y una alineación estratégica en el futuro. Reconocemos las contribuciones críticas de nuestros antiguos contactos y nos comprometemos a honrar el legado que ayudaron a establecer. Mi nombre estaba incluido enterrado entre los agradecimientos. El de Derek, no. La industria se dio cuenta. Las redes sociales y los medios de comunicación empresariales estallaron en una furia silenciosa. Un denunciante anónimo publicó documentos internos que alegaban la malversación de fondos de bienestar de los empleados y bonificaciones ejecutivas que habían llenado bolsillos sin supervisión. Surgieron artículos con titulares como «Cuando la lealtad se convierte en un lastre, la caída de Marlowe Systems». La arquitecta invisible, cómo el silencio de una mujer sacudió un imperio. El borrado corporativo y el precio de la excelencia. La ola había comenzado. Los empleados comenzaron a renunciar en masa, negándose a ser el próximo fantasma en el sistema. Jenna Wyatt, mi aliada de confianza, envió un último mensaje. «Está sucediendo, Clara. Empezaste algo que nadie esperaba. Cuídate». Sonreí suavemente. El bolígrafo negro mate pesado familiar descansaba en el escritorio a mi lado. Había firmado cada contrato importante, cada plan estratégico, cada cláusula de contingencia. Era mi firma hecha manifiesta. Lo levanté girándolo entre mis dedos. Esto ya no era sobre un trabajo, era sobre legado, sobre la verdad que sobrevive a los sistemas, organigramas y manipulaciones corporativas. Porque cuando me borraron de sus registros, olvidaron una cosa. Yo había escrito los cimientos, y los cimientos no desaparecen con una firma, permanecen, silenciosamente, inquebrantables. Los días posteriores al desmoronamiento de Marlowe Systems fueron surrealistas. Desde mi tranquila oficina lejos del bullicio y la culpa observé cómo las consecuencias se extendían remodelando la industria y reescribiendo la narrativa de la que una vez fui borrada. Ningún titular gritaba mi nombre. Ninguna entrevista exigía mi voz. En su lugar había un constante redoble de respeto que crecía en conversaciones, en voz baja, mensajes cifrados y memorandos reenviados. Los clientes se pusieron en contacto. Colegas a los que había mentorizado resurgieron con palabras cuidadosas pero cálidas. Tu legado no está solo en los sistemas que construiste,
Escribió uno está en cómo nunca dejaste que enterraran tu verdad. Nunca busqué venganza. Busqué algo más silencioso, pero mucho más poderoso reconocimiento sin espectáculo. Semanas después, un paquete sin marcar ya llegó a mi puerta. Dentro, acomodado en terciopelo negro, yacía un bolígrafo negro mate con mis iniciales grabadas en plata. Junto a él, una simple tarjeta. Firma solo una vez. Diana Corbin, jefa de estrategia en Lennox Partners. La mujer que me había ayudado a redactar la cláusula que convirtió el silencio en poder. Ese bolígrafo había firmado cada contrato crucial de mi carrera. Había sido mi herramienta, mi arma, y ahora mi símbolo de libertad. Ya no atada a títulos ni a salas de juntas, era mi propia autora. Mi calendario se llenó no de reuniones forzadas, ni de evaluaciones de rendimiento, sino de invitaciones de nuevos socios clientes que valoraban la integridad por encima de la imagen. Cada llamada era un recordatorio: el poder no se da, se reclama. No con ruido, no con furia, sino con precisión silenciosa. En la quietud de esa victoria, escribí la última línea en mi diario. Nunca fui solo parte de la historia. Escribí las partes que intentaron borrar. Afuera el mundo siguió adelante, pero dentro yo había reescrito mi propio final. Y esta vez el bolígrafo era solo mío. La historia de Clara no trata solo de una traición corporativa, trata de lo que sucede cuando la lealtad y la competencia son descartadas en favor de la política y las apariencias. Es la dolorosa verdad que muchos enfrentan en lugares de trabajo que valoran la conformidad por encima de la contribución, donde el trabajo duro puede ser borrado silenciosamente sin previo aviso ni reconocimiento. Pero esta historia también revela una lección más profunda. El verdadero poder no siempre es ruidoso. A veces se encuentra en la tranquila determinación de proteger lo que has construido, de aferrarte a tu verdad y de planificar tu propia remontada con precisión y paciencia. Cuando los sistemas intentan borrarte, cuando tu nombre es despojado de los contratos que firmaste, o tu trabajo es escondido detrás de nuevas caras, es fácil sentirse invisible e impotente. Pero Clara nos recuerda que la influencia puede sobrevivir mucho más allá de las salas de conferencias y los organigramas. Se preserva en las acciones silenciosas, los movimientos estratégicos, hechos lejos de los focos y el compromiso implacable de reclamar tu narrativa. Si alguna vez te han ignorado, infravalorado o borrado, recuerda tu legado es tuyo para definirlo. El silencio que esperan que te rompa puede convertirse en la calma antes de tu movimiento más decisivo. Porque a veces las mayores victorias no llegan con ruido y furia, sino con resolución firme y fuerza silenciosa. Si la trayectoria de Clara resonó contigo, deja un comentario abajo y comparte tu historia de reclamar el poder en tus propios términos. Dale, me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y no olvides suscribirte para más historias que inspiran resiliencia, revelan una fuerza oculta y celebran la justicia silenciosa. El poder no siempre ruge, a veces susurra, y ese susurro puede cambiarlo todo.